voy a tomar unos repasitos junto conmigo, ¿ya? ¿Qué era la genética? Una ciencia que estudia... Los genes, profesor. no. El La ADN. El ADN. La herencia. la herencia. Biológico. La transmisión de los mecanismos de la transmisión de características hereditarias. O sea, la ciencia que estudia la transmisión de la herencia, ¿ya? Claro que lo que dicen también es correcto. La herencia está molecularmente en el ADN que forma los genes y de ahí salen nuestros cromosomas. Cromosomas. A ver, ya. Cromosomas. ¿Qué eran los cromosomas? Son estructuras en forma de filamentito, alambrito, que solo se ven durante las épocas de división celular. Solo se ven en la mitosis. O sea, cuando la célula no se reproduce, no se ven cromosomas, se ven las Cromatinas. Tanto, los cromosomas se forman por espiralización o condensación del ADN de las cromatinas. De ahí salen los cromosomitas. Ahora, están compuestos por ADN con proteínas llamadas histonas. Ahí están nuestros genes, nuestra información genética que se transmite, ¿no? Ahora, ¿cuántos cromosomas le corresponde a cada especie? Es fijo. A la especie humana le corresponden 23 pares. 23. 40 y... 46. Correcto. A ver, ¿cómo se clasifican los cromosomas? Según la herencia que transmiten, son de dos tipos, los somáticos y los... Sexuales. Los somáticos son los primeros 22 pares, los sexuales es el par 20. 23. 23. En la mitosis hay dos tipos de cromosomas, anafásicos y... Telofásicos. Telofásicos. Se llaman metafásicos cuando tienen doble cromátida y anafásicos cuando solo tienen una cromátida, divididos por el Centrómero. A ver, ¿por qué en la metafase los cromosomas tienen doble cromátida? Porque el ADN se duplicó en la Interfase. Interfase. Correcto. Ahora, cuando una célula es diploide, los cromosomas van En pares. en pares. ¿Qué células del cuerpo son diploides? Las somáticas, o sea, las de la piel, los glóbulos blancos, ¿no? Las del hueso. Ahí van 46. ¿Cuál es el otro tipo de células? Las haploides. Haploides. Ahí van los cromosomas sin pareja, solo son 23, lo tienen los espermatozoides y los óvulos. Pregunta, ¿por qué la mujer es homogamética? Todos sus óvulos son 22X. ¿Por qué los hombres somos heterogaméticos? Porque también llevan el Y. Tenemos espermatozoides unos con X y otros con... Y. ¿Quién determina el sexo en la fecundación? Los Varón. espermatozoides. El Espermatozoide. que es al azar, ¿no? Al azar sería 50% de probabilidades para cada sexo. A ver, aquí hemos visto, las células somáticas, los cromosomas van en pareja, se llaman cromosomas homólogos. Uno viene de papá, otro de mamá, uno de papá, otro de mamá. Así se forman 23. 23 pares. En los gametos solo va uno. Del par 1 va uno, del par 2 va uno y así. Del par sexual solo va uno, ¿no? Se llaman células haploides. Ya a ver, hasta ahí van bien. ¿Cuántas partes tiene un cromosoma? Mejor con dibujito que ya lo vimos, ¿ya? A ver, ya. Los cromosomas se forman por condensación o espiralización de las Cromatinas. Ahí el ADN está unido a unas proteínas llamadas Histonas. son proteínas globulares, formando unidades nucleosomas. Eso se va espiralizando y se forman estas estructuras llamadas cromosomas. Al inicio el cromosoma hasta la metafase tiene doble cromátida, correcto. Divididos por el Centrómero. el centrómero divide a las cromátidas en brazos, ¿correcto? La parte final de los cromosomas se llama los Telómero. que dan estabilidad al cromosoma, ¿no? Ahora, los cromosomas tienen una constricción primaria donde esté el centrómero y el cinetocoro, que son proteínas para unirse a las fibras del uso Cromático. Muy bien. El telómero es las partes finales que dan estabilidad, como sus patitas, ¿no? En algunos cromosomas hay una constricción secundaria y se forma un bultito llamado el Satélite. Ahora, dentro del cromosoma está súper enrollado el ADN.
El ADN. El ADN. Según la posición del centrómero hay cuatro tipos de cromosomas. Cuando el centrómero divide a la cromátide en brazos iguales, Metacéntrica. Metacéntrica. si son brazos iguales, Submetacéntrica. Metacéntrica. si son muy desiguales, muy desiguales, Acrocéntrica. si el centrómero está en la Telocéntrica. posición de los telómeros. Telocéntrica. Pregunta, ¿cuáles corresponden a la especie humana? Solo los tres primeros. En especie humana no hay. No hay telocéntrica. Heterocéntrica. Muy bien. Ahora, el cariotipo humano nos describe la forma y tamaño de los cromosomas. Los cromosomas humanos se clasifican en grupos según su tamaño y forma. Pregunta, según el tamaño, ¿cuántos tipos de cromosomas hay? 3, grandes, medianos y... Pequeños. Pequeños. Según su forma y metacéntricos, submeta Metacéntricos. Submetacéntricos. Acrocéntricos. 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 ¿Cuáles son los más abundantes en el humano? Los Los submetacéntricos. 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 ¿Qué forma tiene el cromosoma X? Metacéntrico. El Y, Acrocéntrico. acrocéntrico, con satélite. Muy bien. Y hasta ahí, perfecto. Ahora, ¿qué eran los genes? Es la unidad de la herencia, lo mínimo que transmite características, ¿no? Los genes son las unidades hereditarias, mínima parte que transmite una información genética para dar una característica. Los genes están compuestos por fragmentos o pedazos de ADN. ADN. Son pedacitos de ADN que van a dar una característica. Ahora, solamente en el caso de algunos virus como el del VIH o del COVID, sus genes son pedazos de... ARN. RN. ¿Cómo se llama el conjunto de genes de una especie? Genoma. Genoma. Muy bien. Ahora, químicamente, ¿para qué sirven los genes? Este segmento de ADN va a ser copiado, ¿sí? Y con ese pedazo se va a elaborar alguna o enzima. El producto final de un gen esa información permitirá que la célula con esa información fabrique una proteína o enzima y eso dará característica. Ahora, los genes están dentro de los cromosomas, ubicados en posiciones exactas llamados Locus. locus es la posición de un gen dentro del cromosoma. Como en un como en un cromosoma hay muchos genes, hay posiciones para muchos genes. ¿Qué se dice? Conjunto de locus. Loci. 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 Loci, conjunto de locus. Locus, localidad, ubicación del gen, ¿correcto? Ya, esto clave para verlo de hoy día. ¿Qué son genes alelos o alternantes? Son formas alternativas de genes que ambos van a codificar una determinada característica. Esos genes van ubicados en cromosomas homólogos. Uno viene de papá y el otro de mamá, ¿correcto? Si de los dos genes que recibimos, uno prevalece sobre el otro, le llamamos el gen Dominante. Tenemos una letra mayúscula. Si el otro no se expresa, Recesivo. Recesivo. se le pone una letra Minúscula. Minúscula. Ya miren acá. Nosotros recibimos cromosomas de papá y mamá, ¿correcto? Cuando el humano se forma, recibe 23 cromosomas del padre y 23 de la mamá. Se forma el huevo cigoto. Cigoto. Primer célula que fuimos. Ahí recibimos 23 pares. Un cromosoma viene de papá, el número 1, y otro 1 de mamá, y así el par 2, par 3 hasta el par 23. Cada parejita de cromosomas se llaman homólogos. ¿Qué son cromosomas homólogos? Iguales. Uno de padre y otro de madre. ¿Hasta ahí va bien? Ahora, dentro de cada cromosoma hay genes. Si en este cromosoma hay un gen que determina color de ojos, al lado, en la misma posición, debe haber otro gen que también determina esa característica, color de ojos. A esos genes se llaman los alelos. ¿Cómo los recuerdan? Al lado. Ahora, dentro de estos puede haber variaciones. Si este dice color de ojos café y este verde,
Si el niño nace con color de ojos café, ¿qué significa? El café dominó al Al verde. verde. El alelo café es el dominante y el verde es el Recesivo. Recesivo. Los ¿qué significan alelos? Alados. Son genes que determinan la misma característica y están al lado de dos cromosomas Homólogos. Homólogos. Homólogos iguales. correcto, iguales. Uno de papá, otro de mamá, ¿correcto? Acá hay otro gen que dirá color de pelo, otro dice lóbulo del ojo, pegado, colgando, ¿no? Siempre van a codificar la misma característica. Cuando una persona recibe, un individuo recibe los dos alelos iguales, que se llama Homocigota. Homocigota. Hay dos tipos de homocigotes. Homocigotes de alelos Dominantes. Dominantes. Recesivos. Recesivos. Cuando una persona recibe alelos diferentes, que se llama Heterocigotas. Heterocigotos. Pregunta, ¿cuándo se expresan los genes dominantes? Tanto en la forma homocigótica como en la forma Heterocigótica. Heterocigótica. ¿Cuándo se expresan los recesivos? Homocigótica. Solo, ya por ejemplo, si este gen dijera, la B grande es color de ojos café y la minúscula color de ojos azul, este es café, café, café porque este manda. Solo este sería el azul, ¿por qué? Los dos alelos son de color Iguales. Iguales. correcto. ¿Cuándo se expresan, por lo tanto, los genes recesivos? En la Cuando forma son homo, iguales. Homocigótica. Homocigota. los dominantes se expresan tanto homo como en heterocigote. Van perfecto, muy bien. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es todo lo que uno hereda, los genes. Eso no se puede ver. Lo que se ve de las personas y los seres vivos, que es el Fenotipo. es el conjunto de características físicas detectables, visibles, ¿no? Medibles. Ahora, ¿de qué depende el fenotipo? De lo que uno hereda, que son los genes, si es alterado o corregido por el medio. Por el medio Medio ambiente. ambiente. Medio ambiente. Entonces, el fenotipo, sumatoria del genotipo más el, Entorno. Entorno. es el medio Ambiente. ambiente. Medio ambiente. Bien, chévere. Ahora, ya que esto es un examen que les tomé, a ver si se acuerdan, ya. ¿Qué es un cromosoma? Son estructuras filamentosas que solo aparecen en épocas de División. División. ¿Qué es un gen o carácter dominante? Se expresa tanto como homocigote como hetero. Heterocigótica. Heterocigote. El carácter recesivo solo se expresa en la forma Homocigótica. Homocigote. homocigote, cuando los dos alelos son Iguales. 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 para un Iguales. gen. Heterocigote, cuando los alelos son Diferentes. Diferentes. genotipo, conjunto, constitución genética, información que uno hereda, ¿sí? Ahora, lo que se aprecia de los seres vivos es el Fenotipo. 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 Cuando un individuo es híbrido, cuando resulta de mezclar padres con características diferentes. Por lo tanto, es lo mismo que un hetero. Heterocigoto. Heterocigote. Pregunta, ¿cuándo un individuo es monohíbrido? Híbrido para una característica. Dihíbrido para dos características. Polihíbrido. Muchas Varias características. Híbrido mezclado para muchas características, correcto. Progenitores papás filiales son las descendientes, ¿no? Primera generación, segunda generación. Ahora, los gametos son células haploides que se forman durante la Meiosis. son el óvulo y el espermatozoide. Llevan la mitad de información. Al unirse forman una célula diploide llamada el huevo. Cigoto. 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 Muy bien. ¿Quién fue Gregory Mendel o Gregorio Mendel? El padre de la Genética. que les conté, fue un monje, un cura que vivía en unos claustros y que usó una planta para hacer experimentos. El Pisum sativum, más conocido como las arvejitas, guisantes, chicharros, ¿no? Bolitas, lo que se echa a la comida. ¿Por qué usó esa planta? Porque en esa planta de la misma especie había plantitas con características diferentes. Una de semilla verde, otra amarilla, forma de la semilla lisa, arrugada, color de sus flores, envoltura de las semillas o vaina, ¿no? Posición de forma del tallo. Ahora, ¿qué hizo Mendel? Él podía manipular los cruces. Por ejemplo, dice, agarró una planta de semillas amarillas contra verdes. Él las cruzaba. Podía realizar Polinización. sacar el gameto masculino y ponerlo al femenino para ver cómo nace el descendiente. O sea, él manipuló los descendientes, ¿no?
Y él dio al mundo 3 leyes. La primera ley fue la ley de la uniformidad. Uniformidad. ¿Qué hizo Mendel? Cruzó individuos diferentes, puros, y en sus descendientes solo obtuvo un tipo de descendientes, igualitos, que lo vamos a hacer con un dibujito, ya miren. Cruzó semillas puras de color amarillo motas contra verdes de puras. ¿Cómo saben que son puras? Como Amarilla pura, porque sus papás son amarillo, amarillo, amarillo a través de varias generaciones. Su papá, su abuelito eran de color. Verde. verde. Eso indica línea pura. Los cruzó y en los descendientes obtuvo solo un fenotipo. O sea, solo nacieron amarillas y él dedujo, el factor que dé o gen que dé el color amarillo domina el color Verde. 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 Por lo tanto, los descendientes son híbridos o mezclados o heterocigotes al 100%. Jóvenes, si saben esto, saben, van a irse rápido. Por ejemplo, para que dos individuos se crucen, cuando en una reproducción sexual, primero hay que producir gametos, que son los espermatozoides, si es animal, o si es planta se llaman anterozoides. Y los gametos femeninos, que son los óvulos. Si es planta se dice ósfera. Por ejemplo, si esta célula diploide va a producir gametos, hay que reducir a la mitad, ¿no? Solo pueden llevar una A. No hay más posibles gametos. La hembra también produce estos gametos. Si estos se fecundan, solo hay un tipo de fecundación. Juntar un gen amarillo con un verde. ¿Por qué todos salieron amarillos? A ver. Porque el Porque el gen amarillo Amarillo es amarillo dominante. era Sobre el dominante. verde. El amarillo es dominante. al verde. Muy bien. ¿Cómo es el fenotipo de todos los descendientes? ¿Hetero Heterocigoto. Heterosexual. o monohíbridas? ¿Por qué se llaman monohíbridas? Una característica. Una sola Una sola Mezclar característica. una característica. Al 100%, se llama la uniformidad. Ahora, Mendel sacó la segunda ley. Cruzó a los descendientes para obtener otra generación. Cruzó a los individuos híbridos, se llama el cruce monohíbrido. O sea, cruzó las dos semillitas amarillitas, pero híbridas, y obtuvo esto. El 75% le nacieron de color amarillo y un 25% o una cuarta parte le nacieron de color. verde. Verde. Entonces, ¿qué dedujo con esto? Que los miembros de un par de genes se separan. De ahí sale el nombre de la ley. Segregación significa separación. Separación de los alelos. Ya vamos a verlo acá mejor, ya miren. Se va a cruzar estas semillas amarillitas, ¿sí? Papito, mamita, son células diploides. Diploides. Si quieren tener hijitos, primero tienen que producir los gametitos. Para eso hay que usar un tablerito llamado el de Punnett. Los espermatozoides de papá pueden ser una A y otra, no hay más probabilidades. De la hembra igualito, ¿correcto? ¿Hasta ahí va bien? Si este espermatozoide fecunda este óvulo, saldrá esta de acá. Este fecunda saldrá acá y así los cruces. Por lo tanto, ¿qué apareció en esos descendientes? El 75% eran de fenotipo de color Amarillo. 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 el 25% era de color. Verde. Verde. Muy bien. En cuanto al genotipo, el 50% ¿cómo eran? Genes iguales, ¿cómo les llaman? Homocigotos. Homocigotes. Y el otro 50% hetero. Heterocigoto. Heterocigoto. Ahora, del 50% de homocigotes, el 25% son homocigotes de dos genes Dominantes. Dominantes. y el otro 25% homocigotes de genes. Recesivos. Recesivos. Recesivo. Correcto. Pregunta, ¿por qué aparecieron más semillas amarillas? Las amarillas dominaron a la verde. Porque el factor amarillo domina al verde. Por lo tanto, si hay los dos amarillos, basta que haya uno amarillo. ¿Por qué solo aparecieron de 4 una verde? Menos probabilidades. Menos probabilidades. Correcto. ¿Qué demostró con esto Mendel? Demostró lo siguiente, que cuando un individuo se va a reproducir, los miembros de un par de genes se separan. De ahí sale el nombre, ley de la Segregación. Segregación. Ya, por Segregación de ponerlo del funciones. caso del humano, ¿ya? Vamos al humano. Ya, yo mi caso. Yo he heredado dos genes para el color de ojos. Uno de papá, otro de mamá. Papá me envió un gen para color de ojos café y mamá para un color de ojo verde, ¿ya? Soy adulto, tengo los ojos cafés.
¿correcto? Yo voy a tener mis hijitos. Tengo que producir mis esper. Espermatozoides. Entonces, yo voy a producir dos tipos de espermatozoides. Unos portan un gen para color de ojos café, otro para color de ojos. Verdes. Verde. ¿Qué va a pasar con esa parejita de alelos? Se van a separar, Separar. Para van a ir a los Gametos. Muy bien. Después ya la ley final de Mendel. Mendel hizo la última ley. Se llama ley de la segregación o transmisión independiente de caracteres. Para esto Mendel dijo, ¿qué pasa si nos fijamos en más características? No solo en una, sino en dos o más. Notó que los pares se separan independientemente unos de otros. Y lo hizo usando este cruce, miren. Cruzó semillas, pero se fijó en dos características, el color y la forma. Color amarillo y forma lisa. Color verde y superficie Rugosa. Rugosa. Partió de individuos puros. ¿Cómo saben que son puros? Vienen de una rama Porque donde todos los eran antecesores eran amarillos, amarillos lisos. Estos eran verdes, verdes, Rugosos. Rugosos. ya los cruzó y todos los descendientes nacieron al amarillo y a la vez lisos. ¿Y qué dedujo? Que el factor amarillo domina al verde. Y el factor o gen que da el color liso domina al Al rugoso. Rugoso. Correcto. Entonces, ahí le aparecieron al 100% individuos fenotípicamente amarillos lisos. Y su genotipo eran heteros y Heterocigotos. dihíbridos. ¿Qué es dihíbridos? Híbridos para dos caracteres. Híbridos para dos características. Él dijo, y ahora ni una me ha salido amarillo, verde, ni siquiera una arrugadita. Todas las semillitas han salido igual. Ya voy a cruzar a los díbridos. Él se llama el cruce de díbridos. Acá donde estoy poniendo el puntero. ¿Por qué son díbridos? Porque tienen dos características. Hibridación de dos dos características. Dos para dos Características. Papá, mamá. Planta macho, planta hembra. Planta macho tiene que producir sus gametos, ¿sí? De los dos genes solo hay que enviar uno, una A. Del otro par se separa independientemente una B. Y así van poniendo. Si esta A se separa, esta A viene acá y se junta con esta otra B. Otra, si esta se separa, estaría acá y con otra B. Y estas dos son todas las probabilidades de gametos masculinos. Masculino. Esto en femenino igualito. Ahora, si este gameto fecunda nacerá un hijito así y son todas las probabilidades. ¿Y qué obtuvo Mendel? Fenotípicamente obtuvo del total, que son 16 probabilidades, 9 semillas fueron de color amarillo y a la vez lisas. 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 3 fueron amarillos y Rugosas. Y lo único que hacen acá es juntar letritas. Por ejemplo, este espermatozoide, juntan estas dos A que están acá. Juntan estas dos B, este descendiente. Esta con esta acá y esta B mayúscula con esta B minúscula. Solo es juntar. Sí, es un juego de niños. Entonces, obtuvo 3 lisas, verdes lisas, y solo una de color Verde. Rugoso. Verde. La Rugoso. proporción en el fenotipo. Fenotipo es lo que ve. 9, 3, 3 a Y 1. Uno. Ya, no me fallen, ¿ah? ¿Cuántos genotipos se obtuvo en estos descendientes? Genotipo es los genes. 16. 6. Ya, pero están cerca. Pero los 16 no son iguales, miren. Este se repite con este, se repite con este y se repite con este. 4. 4. No 4, 9. 9. Si ven, 9 posibles combinaciones de letras ya. Entonces, miren, este es diferente a esta, ¿correcta? ¿Correcto? Estas Sí. 4 son totalmente Diferentes. Diferentes. Diferente. Esta, Es igual. repite Es con igual. algo. Igual. Es Esta. igual. Diferente. 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 Ya van 5, y así se van a formar 5, esta también es diferente, 6, 7, 8, 9 formas de, porque algunas están Repetidas. Repetidas. en total salen 9 formas de genotipo y 4 formas de
Fenotipo. Fenotipo es lo que se ve. Fenotipo. Ya, ¿qué demostró con esto Mendel? Demostró que los miembros de un par de genes se separan independientemente del otro par. Por ejemplo, el par que va a dar el color de la semilla se separa. Y el par que da la forma también se va a separar. De ahí Separar. viene el nombre de la ley de la segregación o separación independiente de genes. Bueno, ya para cerrar, ¿cuántas leyes dio al mundo Mendel? 3. La ley de la uniformidad. Uniformidad. Dos cruz individuos puros, diferentes, en los descendientes todo tiene que ser exactamente iguales. Igual. En fenotipo y genotipo. Punto. Ajá. Ley de la segregación de alelos. Si cruzo dos individuos híbridos, ¿qué ocurre? Salen más con la característica del Dominante. Un poquito rece. 75%. Correcto, de 3 a 1. 3 a 1. Y la ley de la segregación independiente. Si me fijo en dos características, ¿qué hacen los miembros de un par de alelos? Se independientemente del otro par. Cada par se separa, ¿correcto? Y dan más probabilidades. Punto. Después de Mendel hubo ciertas variaciones. Una variación bien interesante, la dominancia intermedia o incompleta. ¿Qué ocurre acá? Esto ya es posterior a Mendel, ¿ah? Se cruzaron flores rojas y blancas y en los descendientes apareció una flores de color rosado. Dijeron, qué raro, según Mendel, o deberían ser blancas o rojas, no hay más. Entonces los científicos dijeron, acá hay otro tipo de herencia, la incompleta o intermedia. Cuando se juntan dos genes diferentes, en el descendiente el fenotipo tiene que ser intermedio entre ambos. Si es rojo y blanco será rosado. Si es negro y blanco, plomo. Se aparece un fenotipo Intermedio. Intermedio. y el genotipo siempre será heterocigote. Miren que eso es facilísimo, miren acá, ¿ya? Cruzó flores rojas y blancas, ¿correcto? ¿Qué ocurrió en sus descendientes? ¿Aparecieron todas de color? Rosado. A ver, ¿por qué aparecieron rosadas? Rosado. El gen rojo no al blanco ni el blanco al rojo. Dicen, ya, ya no nos peleemos, que no salga ni rojo ni blanco, ya que salga rosadito. Y hereda un gen rojo y un gen blanco. Se juntan estos dos genes, el fenotipo es Intermedio. Bueno, no se olviden, fenotipo es lo que se ve. Se les ve rosa. El genotipo heterocigoto, que son genes diferentes. Ahora, dijo, ¿pero qué está pasando con el gen rojo y blanco? ¿Han desaparecido? ¿Hay un gen para rosado? No. Miren, acá lo ven. Si esta plantita se quiere casar con esta para tener hijitos, primero tiene que producir sus gametos. El espermatozoide lleva la mitad del óvulo, la mitad. No hay más gametos. Se juntan y todos los descendientes serán heterocigotos. Ahora, casamos a estos para obtener los nietos. A los rosaditos los casamos. Si los casamos, el rosado produce un espermatozoide con un gen rojo y un gen blanco, igual el óvulo, ¿correcto? Y vuelven a aparecer flores rojas y flores Blancas. A ver, ¿por qué pueden aparecer flores rojas y blancas? Se vuelven a unir dos genes de color. Dominante. No, de color. De color Rojo. y también genes de color. Blanco. ¿Y cuándo aparecen rosadas? Cuando son Heterocigotos. Muy bien, jóvenes. Ya. No se van a confundir con lo que viene, ¿eh? Que muchas veces lo pregunta la UNSA. Lo que es la codominancia. Yo lo aprendí así, al lado. Es cuando se juntan dos genes, dos alelos, para formar un individuo, y los dos se tienen que expresar. Dice, yo me expreso, ya, yo mando, no, yo mando, ya, no nos peleemos. Exprésate tú y yo me expreso. ¿Correcto? Entonces, y el fenotipo que aparece en el descendiente, las dos características van a aparecer. Pregunta, si fuera esto en las flores, ¿qué sería? ¿Manchas rojas y manchas? Blancas. Y eso se ve, por ejemplo, en el color del pelaje del ganado, el plumaje de las aves. Y en el hombre se ven la herencia del grupo sanguíneo que es en el sistema ABO. ¿Ya? Mejores con dibujitos, ¿ya? Ya miren, ¿qué es la codominancia? Si se casa gallina negra con el gallo blanco, Claudio, el descendiente no es ni blanco ni negro.
¿Aparecen manchas blancas y manchas? No, no Negras. plomo. No sería plomo. Negras. Negras. Ya, si sería plomo, ¿qué sería? Intermedio. Dominancia intermedia. Intermedio. Intermedio. Incompleto. Este es codominancia, porque ambos se expresan. Me estoy expresando el gen negro, porque hay negro, y también el gen blanco. Igual acá se ve mejor ya. La vaca blanca y el toro negro se enamoran, se van de paseo, cuchicuchi, tienen sus hijitos, que se llaman los Terneros. Y miren, tienen manchas negras y blancas. O sea, se está expresando el gen negro y el gen. Blanco. Blanco. Como reciben un gen blanco y un gen negro, son heteros y. Heterocigotos. Heterocigotos. Ya, lo que dice su compañero, si fuera la dominancia intermedia incompleta, no nacerían blancos ni negros. Así, ¿cómo nacerían? Plomos. 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 Correcto. Joder, ahí no se me equivoquen. En la codominancia los dos se expresan. En la dominancia intermedia se ponen de acuerdo y lo que aparece en el descendiente es Intermedio. Intermedio. Si es rojo y Intermedio. blanco, rosado. Si es blanco y negro, plomo. Si es de repente café y blanco, ¿qué color? Acanelado, pues, ¿no? Un canela bajito, ¿no? Bueno, esa es la... Y esto lo vemos en los humanos en la herencia del grupo sanguíneo. Por ejemplo, acá esto es bien bonito. El grupo sanguíneo lo heredamos de nuestros padres. Ahí hay en juego 3 alelos, el A, el B y el O. 3 genes. El gen A y el B son dominantes respecto al O, que es el recesivo. Entonces, ¿cuántos genes para la herencia del grupo sanguíneo? 3. El A y el B son dominantes. Y el O, el que va a dar el grupo O, viene de O de universal. Recesivo. Entonces, aparecen 4 grupos sanguíneos. Ya, vamos a hacerlo con ejemplitos. Si a una persona le sacan sangre y dicen, usted es del grupo A, hay 2 alternativas. En el espermatozoide viene un gen A y en el óvulo otro gen A. Se juntaron 2 A, homocigote, ¿correcto? Se juntó el papá envía un gen A y mamá en el óvulo un gen O. ¿Quién manda, el O o el O? ¿El A o el O? El A. Entonces, le hacen pruebas. O sea, los A pueden ser homocigotes o Heterocigotos. igual los P. Recibe el bebé de B de papá y B de mamá, un bebé. O B de papá y O de mamá, sigue siendo B. Ahora, acá está la codominancia. Si en el espermatozoide viene un gen A y en el óvulo viene un gen B, dice, ya, yo mando, ya no nos peleemos. Exprésate tú y me expreso yo. O sea, el humano nacerá con el grupo AB. Por eso hay grupo AB. Acá está la codominancia. Se expresa el A y se expresa el B. correcto. Ahora, El B. los que son O, que le llamamos universal, en el espermatozoide hubo un gen O y en el óvulo otro gen O. Los O siempre son homocigotos. Homocigote. A ver, pregunta. En este matrimonio, papá es A heterocigote y mamá es O. ¿Cómo nacerán sus hijos? ¿O nacen A o nacen qué? O. Ya, mamá produce óvulos que pueden ser A con un gen A, otros con un gen O. Son las 2 alternativas. Los de papá siempre serán O. Este es con este óvulo a O, este a O. O, por lo tanto, en este matrimonio solo puede haber hijos A o hijos. O. Ya, pregunta. Si se casa un padre A heterocigote con una mujer O, ¿qué probabilidad es que el hijo sea O? 50%. La mitad. La mitad, correcto. Ahora, si se casa un papá A heterocigote y mamá también es B heterocigota, sus hijos pueden ser de cualquier grupo. Hay 25% que nazcan A, 25% que nazcan B, 25% que sean O 25% A. B, acá se da la Codominancia. Codominante. correcto. A ver, si se casan 2 O, Homocigoto. Homocigoto. sus hijos siempre serán O. Homocigoto. O sea, si O. se casa papá es A y mamá es O, no pueden tener un hijo AB. Pucha, si tiene un hijo AB o tiene un hijo B, No es su hijo. no es su hijo, pues no vienen como teras acá, ¿no? Ya. Y eso se usaba antes para ver casos de paternidad. Se hacían análisis de sangre para ver los cuadros de posibilidades, ¿no? Claro que ahora ya es diferente, como hay una prueba más exacta que es la prueba del AD,
ADN. 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 ¿Por qué? Porque es más exacto, pero en el caso de los grupos sanguíneos solo hay 4. Hay A, B, se puede coincidir. Entonces a veces no se puede llegar bien a determinar la paternidad, ¿no? Por eso ahora son más precisas las pruebas de ADN. Bueno, algo que me han preguntado siempre, profesor, y a mí me han dicho que soy B positivo. O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, por fin, ¿qué es positivo o negativo? Esa es otra cosa. La sangre de los humanos se diferencia en varios análisis. Que los que más se usan es el sistema ABO, ahí hay 4 grupos. Y aparte está el factor RH, eso puede ser positivo o negativo. Negativo. Es fácil, miren. Hay un factor que también se hereda, que es el factor RH. Esto viene del nombre de unos monitos que se estudian en laboratorio llamados los Macacus rhesus. No sé si se han visto en los laboratorios de biología que les pasan en la tele, ¿no? Se usan unos monitos para experimentar vacunas, para experimentar medicamentos. Unos de pelaje medio rubio, medio castaño, los macacus. Su especie es rhesus, y rhesus se escribe con H. ¿Y qué se vio en esos monitos? Que había un antígeno, una sustancia de reacción, en su sangre. Se llamó el antígeno D. Y se vio que también lo teníamos los humanos, porque somos parientes, pues entonces. Y solo había 2 probabilidades. O nacían con ese antígeno o no nacían. Por lo tanto, solo había 2 probabilidades. O son positivos o son Negativos. Negativo. Ahora, por lo tanto, los que son, eso es heredado. El gen que da para el factor positivo D es dominante sobre el negativo. Por lo tanto, facilísimo. Si a ustedes le dicen, usted es positivo, hay 2 posibilidades. Que han heredado un gen positivo de papito y otro gen positivo de mamita. ¿Son positivos Homocigoto. Otra alternativa, que sean positivos también, pero heredan un gen positivo de papá y un negativo de mamita. Siguen siendo positivos porque el positivo domina al Negativo. Negativo. y si son negativos, tienen que haber heredado los 2 negativos de ambos papás. Los negativos siempre son Homocigoto. Correcto. A ver, ya miren acá. Un matrimonio, papá y mamá. Papá es positivo homocigote, mamá es Negativo. negativa. Las negativas siempre son homocigotas. Estos son sus posibles hijos. Siempre nacerán Positivos. Positivo. no pueden nacer negativos. Otra alternativa. Papá es positivo pero heterocigote, ¿correcto? ¿Sí? Mamá es Negativo. Negativo. Si se casan, 50% de probabilidades que sus hijos sean positivos, heterocigotes, y 50% que sean Negativos. Negativos. chévere. Negativo. Acá hay algo bien interesante, que por eso nos piden muestras de sangre para casarnos. Dice, para su matrimonio vaya un análisis de sangre, un certificado médico. ¿Por qué? Miren, esta mamita, ya les voy a contar un caso acá, ¿ya? Esta es la mujer. La mujer es negativo y su esposo es positivo, ¿correcto? Si es que tiene un hijo, la mujer puede gestar un hijo negativo. O sea, cuando la mujer, la mamita, gesta o tiene en su barriguita un bebito negativo, tiene un bebito del mismo grupo sanguíneo. Y saben que lo igual no se rechaza. Nace el bebito chévere, bacán y todo feliz. Pero esta mamita, también hay probabilidades que su hijo sea Positivo. ¿Qué pasa si esta mujer se embaraza y su bebito es positivo? Cuando el bebito está en su útero, no hay problema porque no hay mezcla de sangre de mamá con la del bebito. Ahora, el problema es cuando la mamá va a dar a luz. Cuando da a luz, hay sangrado y recibe sangre del bebito. Y entra la madre, es un poquito de sangre del niño, igualito con las vacunas. ¿Qué pasa si entra algo extraño? Nosotros producimos los anticuerpos. Anticuerpos. Y si ha entrado sangre contraria, anticuerpos destruyan esas células raras. Ya la mamá tiene anticuerpos para el grupo contrario. Y acá viene el problema. El primer bebito nace chévere, ¿eh? Si se vuelve a embarazar otro bebito y de casualidad le vuelve a nacer positivo, vuelve a gestar un positivo, ella ya tiene los anticuerpos. Como que ya se vacunó. Y entonces empieza a enviarle anticuerpos por la placenta al bebito y le bombardea de anticuerpos y le empieza a destruir sus globulitos rojos. Y el niño nace con una enfermedad llamada la eritroblastosis fetal. Traducido, le destruye sus globulitos rojos.
y el niño tiene menor conteo de glóbulos rojos. ¿Qué enfermedad? Anemia. Anemia de nacimiento. El niño hasta puede morir. Por eso, cuando hay esto, los médicos recomiendan, señora, si va a tener un hijo del grupo contrario, ya, un hijo y punto. Pero otro ya no. Si tiene otro hijo y por casualidad repite el plato, que sea del grupo contrario, ya le va a dañar sus glóbulos rojos, van a ser con anemia, se puede morir. Por eso los médicos recomiendan que solo tengan Un solo hijo. un solo hijo. Un Ya, claro que la Solo medicina ayuda, pueden ya tener otro hijo, pero para eso tienen que ir al médico y el médico tiene que poner como un suero para impedir que la madre le pase anticuerpos al bebito, ¿no? Eso, por eso se piden las muestras de sangre. Bueno, ya vamos a seguir, ya. Espero que ¿están aprendido? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Ya, profe. vamos a ver. Lo más bonito, la herencia ligada al sexo. Ahora, el sexo está dado por los cromosomas sexuales, ¿sí? Son par X, X y Y, ¿correcto? El cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Hasta ahí va bien? ¿Aló? Sí, profe. Sí. Ya, ¿sí conoce? Sí. Ya. Por ejemplo, de todos los cromosomas que le damos los humanos, del par 1 al par 22, todos son homólogos. ¿Qué son homólogos? Iguales. Iguales. El uno tiene su pareja que es otro igualito y los alelos van a igualito. Hay un problema en los sexuales. Por ejemplo, el hombre hereda solo un X y una y el X es diferente al Y. Por lo tanto, si hay genes en X, puede que no haya en Y. O puede haber genes que haya en Y y no haya en X. Entonces ahí hay herencia que tiene que ver con el sexo. Y puede ocurrir problemas conocidos en la humanidad. Eso es la herencia ligada al sexo. Y esto está basado en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, hay genes que van en el cromosoma X y no tienen su alelo en Y. Esos se llaman genes ginándricos. Solo van en X y no van en Y. Y producen, esos estudian las moscas drosófila, que son las moscas de vientre negro. Y en el humano eso determina enfermedades como la hemofilia y el daltonismo. ¿Qué son genes ginándricos? Acuérdense de gineco, mujer. El gen está en X y no hay el alelo en Y. ¿Aló? Ya. Sí, profe. Ginándrico. Dígame. No, ¿Sí? lo estamos escuchando. Ya. Prosiga. Para que nunca se equivoquen. Genes ginándrico. ¿Gineco qué es? Gineco. Mujer. Mujer. Entonces, ¿dónde ve el gen? En el cromosoma X y no hay el alelo en el Y. Por lo tanto, el problema vamos a hacer los hombres. Si le damos ese gen, no hay la pareja en Y, entonces no hay con quien compita y vamos a ser enfermos. Y en el caso de la mujer tiene que haber los dos, como la mujer hereda los dos X, si hereda un X el otro está bueno, de repente nace bien. O sea, son problemas más en hombres. Inclusive si un hombre nace ginándricos, pasan de mamá a hijo hombre. Y ahí está por la hemofilia y el daltonismo. Y hay genes que están en el cromosoma Y y no tienen el alelo en X. Se llaman holándricos. Holándricos. Holo todo, andro hombre. Y eso determina enfermedades solo en varones, como la ictiosis, en la cual los niñitos nacen con la piel tipo escamas, parece un pescadito. Y la hipertricosis auricular, niños que nacen con la oreja llena de pelos. Hipermucho tricopelo, auricular oídos. Y solo pasan de papá a hijo varón. Ya, yo voy a hacer el ejemplo, aunque se burlen de mí. Digamos que en mi cromosoma Y hay un gen anormal. Está mal ese gen. Solo está en Y. Si voy a tener hijitos, ¿a quién le va a pasar ese gen? Solo mis hijos varones van a heredar Y, porque mis hijas no heredan Y, solo heredan letras X. La mujer sabe que es X, XX. Entonces, los genes que están en Y solo pasan de papá a hijo varón, pues. ¿Por qué las mujeres no tienen estos problemas? No tienen el cromosoma No tiene el cromosoma Y, solo tienen los X. Los Y acá X. está una de las enfermedades más conocidas, sobre todo la primera, la hemofilia. ¿Sí? La hemofilia es una enfermedad en la cual la sangre no puede coagular, o el tiempo de coagulación es muy largo. Y es la hemofilia más famosa es la A, en la cual el humano no produce el factor número 8. Es el factor antihemofílico, o sea, esa proteína no se fabrica, por lo tanto la sangre no cumple su proceso de coagulación. Y el humano puede sangrar y sangrar y sangrar durante mucho tiempo, hasta puede morir.
Y el gen que se hereda está en el X. Por lo tanto, es ginándrico y es de tipo recesivo. Joder, de repente mi vocabulario mucho. Ya, a ver, no se me rayen. ¿Qué es la hemofilia? Enfermedad en la cual la sangre no puede coagular. Punto, ya, no se rayen más. ¿Por qué la sangre no coagula? Porque no produce un factor de coagulación que es el 8. Y ahora, eso lo heredamos los humanos, ¿ya? El gen que tiene que ver con esa enfermedad está en el cromosoma X. Cromosoma X. Es ginándrico, ¿hasta ahí se entiende? No hay en Y. Ya. Pero es recesivo. Sí, profesor. Por lo tanto, si la mujer hereda en un X el gen de la hemofilia y en el otro X está el gen normal, será sana portadora. Ahora, si los hombres en el único cromosoma X que heredamos está el gen de la hemofilia, como tenemos Y que no hay con quien compita, seremos hemofílico. Por lo tanto, es enfermedad propia de ¿quiénes? De los hombres. Hombres. Ahora, si por casualidad en la fecundación se fecunda un óvulo que los dos cromosomas X de la mujer tienen el gen, sería homocigota recesiva, ¿correcto? Esa mujer muere. O sea, es mortal para las mujeres. ¿Se imagina una mujer hemofílica que llega a la pubertad y empieza a menstruar? ¿Qué va a pasar? Se muere. Se muere, pues ya. O sea, la naturaleza es sabia, ¿no? O sea, la hemofilia es un... Ya, jóvenes, si quieren les cuento por qué se llama hemofilia. Hemosangre, filia, familia, la enfermedad de las familias reales, que se dio mucho en Europa, en la monarquía. Lo sufría la reina Victoria y fue transmitiéndole a sus descendientes varones. Había una explosión de hemofilia. O sea, le decían enfermedad en la cual la sangre no coagula. Se le puso hemofilia porque se explotó en las familias reales, o sea, en las monarquías. ¿Por qué explotó mucho ahí? Porque entre ellos pues se casaban. Cásate con tu prima, no te vas a casar con el de la calle que te pasa, es un plebeyo, aguja, no tiene plata, ¿cómo que se te ocurre? Ahora ya se han roto las monarquías, ¿no? Pero antes era así, o sea, hasta los matrimonios estaban pactados. Claro, porque no es pues de la realeza, no te vas a casar con ese cochino que vive, es un plebeyo, por favor, ¿no? Tienes que casarte de sangre azul, ¿no? Ya bueno, esa tontería, o eso es una estupidez, ¿no? Entonces, ahí explotó, aunque la hemofilia se conoce ya desde la época antigua, no se llamaba hemofilia, sino le decían la enfermedad del sangrado. ¿Saben cuándo? Hasta en la época de Cristo ya conocían la enfermedad, porque se iba heredando, ¿no? En los niñitos que los circuncidaban, a los varones les cortaban el prepucio, se llama la circuncisión. Circuncisión. Prepucio que protege el glande del pene, se llama la circuncisión, y los bebitos morían, sangraban, no sabían, pues, imagínense en la época antigua, sangraban y morían. Entonces dice, ha morido de sangre ese niño nacido con falta, ¿no? Pues, los niños que sangraban mucho, ¿no? Después ya se le puso la Hemofilia. por las familias reales, ¿no? Ahora hay hemofílicos en todo el mundo, ¿no? Ahora, en hemofilia, por ejemplo, la sangre no coagula. Por ejemplo, acá vean este gráfico para cerrar. Por ejemplo, si acá vemos el papá, el cromosoma X y Y no tienen nada, es sano. La mamá tiene el cromosoma X, el gen, vamos a ponerlo en rojo. Por lo tanto, es una portadora. Como el otro X es normal, ¿quién gana, el normal o el hemofílico? Normal es el dominante, el gen de la hemofilia es Recesivo. Por lo tanto, esta mujer se llama sana portadora. Se casan y, miren, si este espermatozoide se junta con este óvulo, nacerá esta niña perfecta. Si este espermatozoide se junta con este óvulo, nacerá una niña portadora, sana portadora. Sana significa que su sangre coagula, solo está guardando el gen. Si ocurre que miren, este es espermatozoide Y para varón, se junta con este óvulo de mamita, nacerá este niño. Este varón sí será Hemofílico. porque el gen está en el X y el Y no interviene, por lo tanto se expresa. ¿Correcto? A ver acá. Papá, ¿qué es? Hemofílico. Mamá es sana, perfecta, normal. Sus hijos, si son varones, miren, varón, esta es primero varón. Sano. Miren, se juntaría este Y con esta X y esta Y con esta otra X. Siempre el varón va a ser sano. Si esta X se junta con esta X de la mujer, nacerá una mujer portadora.
Portadora. Portadora. Y también la otra sería Portadora también. correcto. Por lo tanto, si fueran consejeros genéticos, ¿qué le recomendarían a esta parejita? Solo tenga hijos varones. Que solo tenga hijos varón. Se dirían, pero ¿cómo va a ser? Ya les conté, se puede hacer ahora en laboratorio. ¿Sí? Le dicen, señor, pero ya usted es hemofílico, usted sana a su esposa, ya. Si va a tener una niña, van a ser sana portadora, pero sus descendientes pueden nacer con hemofilia. Podemos cortar acá. Mejor que tenga hijos varones. Y si no hay ni una hija mujer, ya no habría más hemofílicos en esa familia, ¿no? Es una forma de aconsejar. Claro que ahí vamos en contra de algo, en contra de la libertad de tener descendientes, ¿no? Ya es de decidir sobre el sexo de los futuros descendientes, ¿no? Ahí un poquito está metida la ética. Bueno, para cerrar, acá, lo más piña, papá, ¿qué es? Es hemofílico. Hemofílico. Tu esposa Hemofílico. porta También. ya, portadora. ¿Qué va a ocurrir? Si tienen hijos varones, 50% de probabilidades que el hijo salga sano o que salga hemofílico. Si tienen hija mujer, mitad de probabilidades que muera de hemofilia. Y si nace, la que nace va a ser por... Portadora. Bueno, si quieren ya, les voy a terminar, ya que han aprendido eso. Otra enfermedad famosa que es muy parecida es el daltonismo. Es una enfermedad que tiene que ver con el reconocimiento de los colores rojo y verde. Es la ceguera o incapacidad para reconocer el color rojo y Verde. Verde. como ceguera. O sea, no miran esos colores. Ahora, eso tiene que ver con células de la retina llamadas conos y bastones. Los bastones tienen que ver con la luz difusa, oscuridad, y los conos con los colores. Entonces ahí parece que hay daño y las células no reconocen el color rojo y verde. Ahora, su nombre nace porque la sufrió el químico Dalton. John Dalton, de los modelos Atómicos. Dalton, Rutherford, Neisborg, ¿qué más modelos? Thomson, ¿no hay? ¿Sí? Toms. Sí. Ya me he hecho acordar de mi colegio. Bueno, ya. Y el gen está en el cromosoma X. También es ginándrico y también es recesivo. Acá sí lo pueden sufrir las mujeres. Si la mujer en los dos cromosomas X que hereda recibe genes del daltonismo, sería daltónica. Acá sí hay daltónicas. Pero el porcentaje de daltónicas respecto a los hombres es un abismo. A ver, ¿por qué más se da en hombres? Los hombres solo heredamos un X, ¿correcto? Sin ese X está el gen, fuimos, porque el Y no interviene. Por lo tanto, los hombres somos daltónicos. No hay hombres Portadores. no existen. Portadores. Tampoco de la hemofilia. O somos daltónicos o hemofílicos o somos sanos. ¿Por qué si hay mujeres portadoras de daltonismo y de hemofilia? ¿Cuántos X tienen? Dos. Correcto. Si lo tienen en uno, se comporta como recesivo. El sano es el dominante. Ya van a ver acá unos grafiquitos. Ya miren. ¿Qué es mamá? Dal. Daltónica. Daltónico. Papá. Daltónico también. Daltónico. Se conocen en una clínica de daltónicos. Bueno, ya del oftalmólogo. Ya a ver, entonces, ¿qué ocurriría si son mujeres? Daltónicas. Y si son esos hombres, Daltónicos. acá a ver, mamá, ¿qué es? Daltónica. Daltónica. Papá, Sano. ya. Si son mujeres, ¿qué nacen? Daltónica. Portadoras. Portadores. Portadoras. Estas ven bien, solo que tienen el gen guardado. Y si son hombres, Daltónicos. ya, pregunta final, ¿por qué hay más daltónicos? Por ejemplo, esto ocurre a nivel de estadísticas. Si vemos en el mundo ya de 100 daltónicos, unos 90 o 88 son hombres, solo 9 o 10 son mujeres, o sea, es un abismo. ¿Por qué si basta, miren acá, basta que el hombre tenga el gen, ya es daltónico? Para que la mujer sea daltónica, tiene que estar en los dos cromosomas. Dos cromosomas. Y hay menos probabilidad. Probabilidad. Probabilidad.
Es un juego de probabilidades. Bueno, jóvenes, me excedí ya. Ya hemos visto la herencia legal, sexo. Ya se me fue la hora. Tienen panel, creo, algunos. Ya la siguiente veremos unos temas más complementarios, ¿ya? Espero que hayan aprendido. Cuídense mucho. Gracias, Hasta profesor. luego. Cuídese. Hasta luego, Ya soy daltónico. Hasta luego. Chao. Se Ay, cuida, Hasta luego, profe. profesor. Hasta Chao. luego. Cuídese. Chao. Hasta luego, profesor. Chao. Hola, profesor.